Buenas tardes ya, hermanos. ¿Te sientes más despierto en este horario? ¿Sí? Bueno, si alguien se me duerme, le voy a aventar el micrófono. ¿Va? Ok. Abre tu Biblia, de favor. Decía el pastor Memo el otro día que a lo mejor les vamos a pedir que ya traigan Biblias físicas, no en los celulares, pero pues no sería imponer algo que no, ¿verdad? Así que si abres tu celular está bien, nada más no veas tus mensajes ni te metas a otras cosas. Abre tu Biblia en el celular y ábrela en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Vamos a leer la última porción de ese capítulo que empieza a partir del verso 35 hasta el final. Y después acompáñame a orar. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Pon atención en toda la historia y en ciertas palabras, en ciertas frases que van a tener una relevancia importante en este mensaje. Si aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de vientos y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre su cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Señor, aquí estamos, tu iglesia, hombres y mujeres débiles, necesitados de ti. Tú eres nuestra ancla firme para que los vientos y las tormentas de esta vida no nos sacudan y podamos estar tomados de tu mano, guardando nuestra fe y creciendo en ella, para que podamos llegar a la otra orilla. Háblanos, Señor, en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, esta historia, de acuerdo a los comentaristas, sucedió en el mar de Galilea. No dice, tú puedes encontrar la historia en los 3 evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, pero Marcos resalta ciertas cosas que quiero resaltar, pero la voy a complementar con las otras 2, aunque no las voy a citar. ¿Sí? Pero si tú puedes leer las 3 historias, la misma historia en las 3 versiones de Mateo, Marcos y Lucas después en tu casa. ¿Sí? Y el mar de Galilea tenía unas características. La medición del mar era 21 kilómetros, medía de largo por 11 de ancho, y estaba rodeado de montañas. Y esta forma en que la naturaleza diseñó, o Dios diseñó así la naturaleza de este mar, propiciaba que de repente se levantaran tormentas inesperadas. Nadie podía predecir
¿Cuándo se iba a desatar una tormenta? De acuerdo a las condiciones, porque chocaba el aire caliente con el aire frío y eso provocaba que empezara a haber tormentas. Y entonces vamos a ir descubriendo que esto es un símil, una analogía de nuestra propia vida. Nadie nos tiene asegurado que en la vida vamos a ir caminando en un mar tranquilo, que nunca nos va a pasar nada, no. En cualquier momento de nuestra vida se puede desatar una tormenta. No son tormentas físicas, ¿sí? Y estas pueden venir de todas formas. Se cree que en esta tormenta las olas alcanzaron hasta 7 metros. Y así pueden venir tormentas a nuestras vidas. De repente te empiezas a sentir mal de algo y vas y te haces unos estudios, un chequeo, y te dicen cáncer. O de repente aparentemente van bien las cosas, tu relación matrimonial, y de repente te dice él o ella, ya no quiero estar contigo. ¿Sabes qué? Tengo otra relación, otra persona y quiero el divorcio. De repente puede morir un ser querido. Ayer me habló mi sobrina, hija de mi única hermana que ya me queda con vida, y me explicaba la situación de mi hermana y casi le hablé para prepararla a que mi hermana no va a durar mucho. De repente puedes perder la salud, ¿sí? A lo mejor llegas y hay recorte en tu trabajo y te tocó a ti, y de la noche a la mañana pierdes tu estabilidad económica. Yo no sé cómo vengan las tormentas, pero vivimos en un mundo donde todos como seres humanos estamos expuestos a diferentes tipos de tormentas que van a llegar a nuestras vidas, ¿sí? Pero no son malas. Estas tormentas van a poner al descubierto, sobre todo en los hijos de Dios, cuál es nuestra verdadera fe. ¿En qué estamos parados? ¿En qué hemos creído? ¿Sí? Va a forjar nuestro carácter, va a sacar a la luz aquellas cosas que a lo mejor las sabemos de manera intelectual, pero cuando tenemos que ponerla por obra, de repente vamos a caer en la duda, en la aflicción, ¿sí? En el temor. Por eso son buenas. Fíjense, las crisis en la vida de todo ser humano son buenas. Escuché pocos amenes, pero son buenas, hermanos, ¿sí? Nos va a hacer madurar en nuestra fe, nos va a hacer mucho más dependientes de Dios. Fíjate, cuando no hay problemas, nos podemos volver rutinarios en nuestras oraciones, pero cuando estamos angustiados, la oración viene desde el vientre de nosotros, desde nuestras entrañas, ¿sí? Hay una súplica y un ruego que llega hasta el trono de gracia de Dios, y no es la misma relación que cuando las cosas están bien. Así que no le saquemos o no le digamos a Dios que no a las tormentas de nuestras vidas, ¿sí? Y ayúdame a analizar esta historia. Es lo que quiero que analicemos, esta historia. Fíjate. Algunas versiones más modernas dicen que era al caer la tarde de aquel día, en donde Jesús, como era su costumbre, y curiosamente en este pasaje es el único pasaje, bueno, y junto con los otros evangelios, en donde se nos hace ver que Jesús durmió. En ningún otro lugar de la Biblia vas a encontrar que Jesús estuviera durmiendo. Solo en este. ¿Sí? Y debido a que era el que estuviera él dormido, bueno, dice, aquel día cuando llegó la noche, otras versiones dicen cuando llegó el atardecer, ¿sí? Les hace una petición a sus discípulos.
van a cruzar el mar de Galilea, están en una orilla, les dice, pasemos al otro lado. No sé si eran 21 kilómetros u 11, cómo iban a cruzarlo. ¿Sí? Pero cualquiera que haya sido, pues cuando menos eran 11 los que iban a cruzar en la barca. Pero no era la única barca según Marcos, porque las otras versiones no dicen que había otras barcas, pero Marcos dice que había otras barcas también. Y mira, déjame decirte, seguir a Jesús implica correr riesgos, hermanos. Es subirnos a la barca con Él y van a venir las tormentas de la vida. No creas que seguir a Jesús, y espero que no te hayan vendido la idea, tú sigue a Jesús y tus problemas se van a acabar. No se acaban, a lo mejor aumentan. Pero la gran diferencia es que antes estábamos sin Dios y sin esperanza, y hoy enfrentamos las tormentas con el que es el Dios Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra y tiene control sobre toda la naturaleza. Y entonces les hace esa petición a ellos: pasemos al otro lado. Y pon atención, fíjate, porque cuando Jesús dice algo, se cumple. Le dijo a Pedro: esta noche me vas a negar. ¿Se cumplieron las palabras del bocón de Pedro o las de Jesús? Porque el bocón de Pedro dijo: aunque me maten, yo no te voy a negar. Si le hubiera creído a Jesús, otra actitud hubiera asumido Pedro. Bueno, aquí Jesús está diciendo: pasemos. Les está dando una garantía, una seguridad de que van a llegar al otro lado. Les dijo: pasemos al otro lado. Y entonces despide la multitud. Esto implica que Jesús, como siempre, estaba trabajando. Él una vez dijo: mi padre hasta hoy trabaja y yo trabajo, cuando lo acusaban de trabajar en día de descanso. Y obviamente la rutina, el trabajo, bueno, Jesús en su humanidad se cansaba. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, cuando va con la samaritana, dice que él estaba cansado y tenía sed. Jesús se cansaba, humanamente se cansaba, pero cuando había que cubrir una necesidad de las ovejas que estaban como sin pastor, él se olvidaba de sus propias necesidades y atendía las necesidades de la gente. Y después de estar con toda una multitud, lo más probable es que estaba cansado humanamente, ¿sí? Y una vez que les da la orden de pasar al otro, despiden a la multitud y toman a Jesús como estaba, mejor cansado, sucio, no sé cómo estuviera, y lo meten en la barca. Y se meten al mar. ¿Has pensado tú qué cosas te producen a ti cansancio? El martes me preguntaba un hermano muy querido, pastor, dice: ¿cómo estás? ¿Cómo está tu esposa? Le dije: bien. Dice: ¿y tú cómo estás? Porque me insistió. Le digo: pues ¿cómo me ves? Dice: pues te veo un poco cansado. Le digo: sí. Digo: físicamente estoy cansado, pero mi cansancio, le dije, es un cansancio que hace descansar. Y se me quedó viéndome raro. Dice: a ver, como que no te entiendo. Le digo: sí, porque mira, ha sido pesado estar atendiendo a mi esposa, pero lo hago con tanto gusto, con tanto amor, que al cansarme descanso. Y como que ya medio me entendió, ¿no? Digo: porque no es pesado para mí, será pesado físicamente, pero me gusta hacerlo. Pero hay otras cosas que a lo mejor a ti te van a producir cansancio, y no me refiero a lo físico, ¿sí? A las cosas que tú estás cargando día a día, ¿sí?
A lo mejor cuando vives al día y no sabes qué vas a comer el día de hoy. A lo mejor cuando los problemas en casa siguen y continúan y tú quieres o estás esperando un nuevo amanecer con una nueva esperanza y siguen las tensiones, siguen los problemas. Hace unos días fuimos a recoger los resultados de mi esposa de un cultivo que le hicieron porque tiene una bacteria en su herida y le aplicaron un tratamiento con el antibiótico más potente. 7 días. Dijimos, ya se radicó y fuimos a hacer otro cultivo y sigue existiendo la cochina bacteria. Ya de manera escasa, dice, ya no está abundante, pero sigue. Y entonces a veces eso es desgastante, ¿no? Pero hay cosas que a nosotros nos van a producir cansancio. Fíjate, acompáñame a Isaías, capítulo 43, porque es aquí donde cobra relevancia y tenemos nuestra firme ancla, que es la palabra de Dios. Lo que Jesús dice se cumple, lo que dice Dios se cumple. Y fíjate lo que dice Dios en el capítulo 43 de Isaías. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Como dicen en la iglesia católica, esta es palabra de Dios. Y deberíamos decirlo más seguido aquí. Esta es palabra de Dios, garantía, firmado por Dios. ¿Sí? Alentándonos, no temas. Yo te compré a precio de sangre, mío eres tú. ¿Sí? No estamos a la deriva, hermanos. Aunque pareciera que los vientos y las olas de este mundo nos están sacudiendo y nos puedan amenazar en destruir, no estamos a la deriva. Estamos en las manos de Dios. Él sabe que vamos a pasar por las aguas, por los ríos, por el fuego. ¿Sí? Y solo es para purificarnos, para hacernos madurar y crecer. Porque ¿sabes qué? La garantía que tenemos es que Jesús está en nuestra barca. Él va con nosotros. Los discípulos lo metieron en su barca. Mete tú a Jesús en tu barca. No remes con tus propias fuerzas. Deja que Él tome el timón de tu barca. Él va ahí. Regresa un poquito más al Salmo 32, verso 6 y 7. Y dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de las angustias, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Confías en Dios? No van a llegar a ti. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No temeremos, hermanos. ¿Sí? Así que entiende, las tormentas vienen a tu vida de manera inesperada. ¿Sí? Te pueden golpear en cualquier momento. Pero ese no es el problema, porque a todos nos van a llegar, a todos.
Nadie escapa. Estamos en un mundo caído también y en un mundo donde Dios permite todo esto. Aquí más bien la pregunta sería, ¿cómo vas a reaccionar cuando vengan las pruebas a tu vida? ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Sí? Es ahí donde es puesta a prueba nuestra fe, donde les decía, sale a relucir nuestro verdadero carácter. Y mira, la historia dice que cuando empezó esta tormenta, ¿qué estaba haciendo Jesús? Se durmió, probablemente estaba cansado. El cabezal dicen que es el lugar cerca de donde está el timón de la barca, digamos cerca de donde está el piloto de la barca. Y estaba plácidamente dormido. ¿Has sentido a veces que cuando estás atravesando por un problema, por una situación difícil en tu vida, como si Dios estuviera ajeno a lo que te está pasando? Como si Él estuviera ausente o dormido. Cuando le avisaron a Jesús en el capítulo 11 del Evangelio de Juan que su amigo Lázaro estaba enfermo, ¿sabes qué hizo Jesús? Una vez que recibió la noticia, dice, se quedó 2 días más en donde estaba. Pues si era su amigo, ¿no tendría que haber dejado todo e ir corriendo a donde estaba Lázaro? Yo creo que por eso el reproche de sus hermanas cuando llegó, ¿no? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero más adelante le dijo Jesús a las hermanas de Lázaro, si crees verás la gloria de Dios. Hermanos, si creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Si no hemos visto la gloria de Dios, a lo mejor tenemos que preguntarnos cómo está mi fe. ¿De qué tamaño es mi fe? Porque no he visto la gloria de Dios. Y ellas vieron la gloria de Dios cuando Jesús resucitó a Lázaro. Entonces nuestra fe va a ser puesta a prueba. Alguien escribió esto así, dice, el que quiera aprender a orar, que se haga la mar. ¿Sí? O sea, para que te vengan las tormentas. Si no sabes orar, si alguien aquí viene y pregunta, porque tenga poco tiempo, pastor, yo no sé orar, échate a la mar. Y vas a ver que vas a aprender a orar. ¿O no es lo que le pasó a Jonás? O sea, Jonás recibió una orden y se fue en sentido contrario. Y después él le dijo a los marineros, es por culpa mía esta tormenta, aviéntenme al mar. Se lo traga un gran pez y está dentro del pez. Y ahí hay una oración preciosa de Jonás, donde clama a Dios dentro de un pez. Y si te echas a la mar, te puede tragar también un pez, ya sea que ores en la mar o dentro del vientre de un gran pez. Pero vas a ver cómo va a salir tu oración. Por eso, si quieres aprender a orar, échate a la mar, ¿no? Pero mira, Cristo nunca duerme. En un sentido, como Dios. No era una falsa seguridad en la que él estaba, sino en una santa calma, donde él, independientemente de las cosas que hubiera a su alrededor, él podía descansar. Se parece mucho a cuando ya Pedro es arrestado ahí en el libro de los Hechos y es llevado a la cárcel y al día siguiente lo quieren matar. Su cabeza está pendiendo de un hilo. Porque como vio Herodes que le gustó a la gente que hayan matado a Jacob, dijo, prendemos también a Pedro, ¿sí? Y también le iban a pasar cuello. Y esa noche, a mí me asombra, Pedro está durmiendo. ¿Quién de nosotros podría estar durmiendo si al día siguiente nos van a matar? Es más, un ángel lo tuvo que despertar porque estaba tan dormido el Pedro, ¿sí?
Luego la gente que oraba por él no tenía tanta fe, porque estaban orando para que fuera liberado. Y cuando es liberado y llega Pedro a tocar, le habla a una mujer, la rode, le habla y él dice, ay, es Pedro. De tanta emoción no le abre la puerta y va con los discípulos y les dice, ahí está Pedro afuera. Y estás loca, ¿cómo crees? Pedro está encarcelado. Qué fe, ¿no? Porque estaban orando porque fuera liberado, pero ya que está liberado no le creen. A veces así somos, ¿verdad? Estamos viendo el milagro ahí enfrente de nosotros y no abrimos la puerta. Bueno, así estaba nuestro Señor. No porque estuviera ignorando la necesidad de la gente, no porque Él sabía. Él creó los cielos y la tierra. Y todo lo que en Él existe. ¿Sí? Suya es toda la plenitud. Y el que creó eso, ¿no tendrá el poder para gobernar sobre eso? Aún Él va en contra de sus propias leyes que estableció como parte de su soberanía. Por ejemplo, Él estableció desde un principio cómo iban a ser los días. Y hubo día y hubo noche. Pero 2 veces en la Biblia vamos a encontrar que Él fue en contra de sus propias leyes. Cuando el rey Ezequías le pide una señal y le dice, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá? Dice, no, pues es fácil que avance, porque así va el sol, pero que retroceda, no, pues para que veas, Ezequías, yo voy a hacer que retroceda, y retrocede. Y llegó un momento en que Josué dijo, sol, detente en Gabaón. Claro, ustedes dirán, es que el sol nunca se detuvo. Bueno, no seas tan quisquilloso. O sea, Josué no sabía nada de lo que ya sabemos nosotros, pero dijo, sol, detente en Gabaón y tú, luna, en Ajalón. Y dice la Biblia, el sol se detuvo casi por un día. Y una vez, esto no sé si sea cierto, dicen que alguien en la NASA, una vez tratando de medir el tiempo, que es un cálculo matemático que debe ser exacto, no le salían las cuentas. Y dijeron, nos falta un día en la medición del tiempo. Y dijeron, ahí hay un cristiano, vamos a preguntarle si en la Biblia dice algo. Y les dijo, exactamente, dice que cuando Josué oró, casi un día, y los otros 10 grados que retrocedió el sol con Ezequías, dice, ahí se completa el día. Y ya los de la NASA quedaron completos. No sé si sea cierta esa historia, yo la leí. ¿Sí es cierta? ¿Es cierta, Caro? Caro estuvo en la NASA, ella trabajó allá. Créanle. ¿Sí? No, era el Infonavit, ¿verdad, Caro? Es una historia que circula por ahí. Pero mira, Jesús no duerme. Ahí está en medio de la tormenta. Hebreos 13. Te voy a estar repitiendo algunos versículos para que te los grabes y veas todo lo que Dios nos promete, para que se nos quiten los temores y nos agarremos de las promesas de Dios. Hebreos 13:5 dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué precioso. Él dijo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. David escribió el Salmo 23 y dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y después agregó, cuando ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y ya después Jesús reafirmó eso, cuando antes de irse de este mundo les dijo a sus discípulos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
todos los días, nunca los voy a dejar, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Así que no temas lo que te pueda hacer el hombre, no temas lo que te pueda hacer la naturaleza, no temas lo que te pueda hacer una enfermedad, no temas nada que la gente de este mundo teme. Isaías 57, 20, fíjate lo que temen la gente de este mundo. Sí. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estar quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Tú y yo, hermano, no somos impíos, somos hijos de Dios, ¿sí? Llegan las tempestades, pero no nos van a ahogar, no nos van a hacer sucumbir. Ahora, detente un momento y piensa en las tormentas de tu vida, lo que ha venido. Cada quien enfrenta las propias, ¿no? Podemos tener dos opciones para nuestra reacción ante las tormentas de nuestra vida. La primera reacción que podemos tener es esta, y que muchos la pueden adoptar: preocuparnos y suponer que Cristo no le importa lo que me está pasando, que Cristo está durmiendo. Muchos adoptan esa actitud ante Dios y a veces hasta le reclaman: Señor, ¿hasta cuándo? No. Acuérdate, Él nunca llega antes ni después. Llega en el momento justo. Llegó con Lázaro en el momento justo porque Él quería que Lázaro se muriera. Déjame decirlo así, para después volverlo a la vida. ¿Y sabes por qué tenían que ser 4 días? Porque le dijeron sus hermanas: ya lleva 4 días. Cuando dijo abran la tumba, Señor, ya lleva 4 días, ya huele mal. Porque los judíos tienen una creencia que cuando alguien muere, el espíritu de esa persona durante 3 días todavía está sobre el muerto. Y para que se convencieran de que estaba bien muerto y que ya su espíritu se había ido, Jesús esperó hasta el 4.º día. Por si no, los judíos podían decir: es que todavía su espíritu estaba en él y no se murió, estaba como dormido. ¿No? Nosotros no somos impíos para que la tempestad, ¿sí?, nos rebase, nos abrume. Y podemos tomar esa primera actitud, pero la segunda es la que yo quiero tomar y les recomiendo. Resiste tu miedo, es real, ¿sí? Y pon toda tu confianza en Jesús. Es real cuando te dan un diagnóstico de cáncer o de cualquier otra cosa, cuando estás viendo que se está desmoronando tu matrimonio, cuando te corrieron del trabajo, ¿sí? Es real tu temor, lo que estás enfrentando. No puedes decir: no pasa nada. No puedes tomar la actitud del avestruz, meter la cabeza en la arena y pensar que no pasa nada. No, sí está pasando mucho, ¿sí? Y están en riesgo muchas cosas y algo tienes que hacer, y lo mejor que puedes hacer es ir a Dios, clamar a Él. ¿Qué hicieron los discípulos? Vieron que la barca se estaba hundiendo, las olas aquí las tenían, a lo mejor estaban tratando de sacar agua, y acuérdate que había otras barcas también. Yo creo que estaban enfrentando lo mismo y trataban a manera de sobrevivir, y eso que eran expertos pescadores, sabían navegar. Llegó un momento de desesperación, dijeron: ahí está el maestro, y a lo mejor con enojo y durmiendo. Y fueron a despertarlo: maestro, ¿qué no te da pendiente? Nos estamos hundiendo, vamos a perecer, y tú durmiendo.
Y a veces así somos con Dios, ¿no? ¿No ves todo lo que estoy atravesando, Señor? ¿Y por qué no me respondes? Ya van 2 meses y medio de lo de mi esposa. La doctora le dijo, esto puede durar hasta 2 años, señora. Pablo le escribió a los filipenses y les dijo en el capítulo 4, versos 6 y 7, por nada estén afanados, sino sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones con acción de gracias. ¿Tienes dificultad pensando en que Dios no lo sientes? Porque a veces estamos más pendientes de nuestros sentimientos, si lo sentimos o no lo sentimos. No es cuestión, dijo Pablo, ya no andamos por vista, sino por fe. Es cuestión de creer. Jesús lo dijo, Jesús está. Está en nuestra barca, está ahí. Le importa muchísimo lo que tú y yo estamos atravesando. Y es creerle a Él. Y si tienes temor, échalo sobre él. El apóstol Pedro dijo, echa toda tu ansiedad sobre el Señor, porque Él tendrá cuidado de ti. Toda la ansiedad que estés atravesando, que estés viviendo, que estés experimentando, echa las cargas a Jesús. Él las puede llevar por nosotros. El mejor medio para silenciar nuestros temores es presentarlos a los pies de Cristo. Ese es nuestro mejor modo de silenciar nuestros temores. Deposítalos en donde se pueden resolver. ¿Sí? Mira, Satanás, hermano, es experto en levantar tormentas en tu vida. Jesús es experto en calmarlas. Nunca le va a ganar Satanás. Él está por encima de todo eso. Deja que el Dios Todopoderoso calme tus tormentas. Y la pregunta sería, ¿cómo es tu fe? ¿En quién está puesta tu fe? Porque después de que Jesús es despertado, fíjate, si lees bien la historia, nunca se molestó Jesús porque lo hayan despertado. Como algunos de otra congregación, luego se molestan, ¿no? ¡Ay! Es que roncas, que no me dejas dormir. Cuando mi esposa estaba en su fase más crítica, pues no podía dormir ella, ni podía dormir yo. Y a veces tenemos que enfrentar eso, ¿no? Pero él no se molestó porque lo despertaron. La reprensión que le hace a sus discípulos no fue por eso. Ay, ¿no ven que estoy bien cansado? ¿No? Los reprende por su falta de fe, por su temor. Porque así es como les dice. Bueno, antes de decirle eso, se levanta y reprende primero al viento y al mar. Y les dice, calla, enmudece. Y los que son expertos en tormentas, ¿alguien aquí es experto en tormentas de la naturaleza? Pero yo me documenté un poquito. Dicen que una tormenta, cuando empieza a amainar, no pasa de ser tormenta y absoluta calma, no, sino poco a poco va disminuyendo. Si son las olas de 6 metros, 7, son de 6, de 5, de 4, en fin, empieza el viento a ser menos, ¿sí?
hasta que después de mucho tiempo viene la total bonanza. Pero Jesús en el momento dijo, calla, enmudece, y al instante, luego, se hizo bonanza. Todo estuvo en calma. Y cuando vamos a Él, traigamos lo que traigamos, y de verdad somos receptivos, y Él puede venir a tu vida con una palabra de esperanza, de consuelo, de fe. En el momento se te van tus miedos, te lo aseguro. Yo no puedo olvidar el día que iba saliendo con mi esposa cuando nació Lalo. Diagnóstico, daño cerebral. Del hospital al carro. Cuando yo le platiqué esto a Memo, iba con su esposa Silvia, estaban en la casa, y cuando le empecé a platicar eso, le dice a su esposa, bien emocionado, Chapis, le habló el Señor a Chucho. Y no estaba en una iglesia. Pero 3 pasajes de la Biblia aquí, como si me los estuvieran dictando. Pasado eso, volteo con mi esposa y le digo, Lalo va a estar bien, no hay ningún problema. Mis temores se fueron. Pero así, de estar angustiado que ni hablábamos, de estar pensando en el futuro, que iba a tener un hijo, que iba a estar cargando toda la vida con él, y de repente, nada. Que va a estar bien, va a estar bien. Bueno, no quedó tan bien. Porque todavía le falta terminar el doctorado de física. Por eso no quedó tan bien. Solo ha llegado a ser maestro en física. Pero ya va a estudiar próximamente el doctorado. Pero así es Dios. Les da una reprensión amorosa a sus discípulos. ¿Sí? Tenemos que ver cuáles son nuestros reproches que nos hace Dios por nuestra falta de fe. La causa de todos nuestros temores, hermano, es la falta de fe. Esa es la causa de todos nuestros temores, falta de fe. Y no deberíamos de temer, vuelvo a repetir, porque Jesús ahí está en nuestra barca, va a nuestro lado, ¿sí? Y no piensa bajarse. ¿No? ¿Se acuerdan las palabras que les dijo al principio? Cuando subió a la barca dijo, pasemos al otro lado. ¿Y sabes que tú y yo vamos a pasar al otro lado? Ay, pero esto no se me quita, y a lo mejor no se te va a quitar en esta vida, hermano. Mi hermana, mi esposa lleva, bueno, también es mi hermana, 46 años padeciendo artritis. Lo que le pasó es parte de la artritis. 46 años, y quizás se va a morir con artritis. Si Dios quiere, la puede sanar. No dudo de su poder. ¿Pero qué creen? Va a llegar a la otra orilla. Porque va a llegar, como ya llegó Rebe. Y está bien. Antes de irse el Señor reunió a sus discípulos y les dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, ya se los hubiera yo dicho. He aquí, yo voy a preparar una morada para que donde ustedes estén, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. ¿Sabes qué? Vamos a llegar a la otra orilla. Vamos a pasar al otro lado. Quizás no en esta vida, en la otra. Allá nos está esperando Jesús, preparando una casa para ti, para mí, mejor de la que podemos tener aquí. Mucho mejor. ¿Qué digo mejor? Mucho mejor. Ese es nuestro Dios, que va en nuestra barca y nos va a pasar del otro lado. No te estoy garantizando que te vas a aliviar de todo lo que estés padeciendo aquí, que el cáncer va a desaparecer, que mañana te hablan y te devuelven tu trabajo, que al ratito se arrepiente tu esposa, tu esposo y ya
vivieron felices por siempre. No, pero vamos a pasar al otro lado. Vamos a llegar hasta la otra orilla. ¿Sabes por qué? Porque tenemos al Dios Todopoderoso, ¿sí? Al que le obedecen los vientos y el mar. Al que con una sola palabra le puede decir calla, enmudece. Y solo falta una palabra de Él para que se arreglen cualquiera de nuestras situaciones. Solo una palabra de Él. Hay poder en su palabra. Dijo Dios, sean hechos los cielos y los cielos se hicieron. Ese es el poder de la palabra de Dios. Hay una anécdota, cuentan que un rey de Dinamarca, Canuto creo que se llama, no se sabe si es verdad o es leyenda. Pero la gente lo tenía idealizado, lo idolatraba y le decían, es el rey omnipotente. Y él no sabía cómo hacer que la gente no lo venerara de esa manera, él no quería eso. Y entonces para un día convencerlos, llevó a todo el pueblo a la orilla del mar y les dijo, olas, les ordeno que no mojen mis pies. Y la leyenda cuenta que las olas lo siguieron mojando. Y les dijo, ya no crean en mí, yo no soy omnipotente. Pero Jesús sí. Jesús dijo, calla, enmudece. Y el mar y el viento le obedecieron. No es el rey de Dinamarca, es el rey del universo. Es el rey tuyo y mío, el rey de nuestro corazón. Con su poder reprende todo, a esos vientos, a lo que él creó. Y termina la historia con unos discípulos asombrados y espantados. Antes su miedo era por las olas, por los vientos, por el mar. Y ahora su miedo se traslada hacia la persona de Jesús. Empiezan a temer. Y se hacen una pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es? Pues nada más, el Dios que creó todas las cosas. Porque el asombro es así, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Y mira, obviamente Jesús no es como nosotros. Aunque es hombre, no fue un simple hombre. Nunca dejó de ser Dios, aunque nunca recurrió para hacer lo que hizo a sus poderes divinos. Lo hizo como no hombre en una total dependencia hacia el Padre. Él es un hombre completamente diferente a todos nosotros, porque ¿saben qué? Nadie es tan sabio como Él, tan poderoso como Él, tan bondadoso como Él, tan maravilloso como Él, tan amoroso como Él. En fin, nos faltarían atributos para calificar a nuestro Dios, pero Él es digno de admiración. Es digno de que lo admiremos. ¿Sí? Y si Él es capaz de hacer callar y enmudecer al viento y al mar, también puede ser capaz de hacer callar cualquier duda, cualquier temor que tengamos en nuestros corazones, hermanos. Confía en Él. Él está en tu barca. Que estés atravesando, yo no sé, cada uno atravesamos nuestras propias tormentas. Y si no las has atravesado, prepárate porque las vas a atravesar. Pero tómate de Él, porque te va a llevar a la otra orilla. Van a pasar hasta la otra orilla. Checo, el miércoles estuvimos cantando, puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé. ¿Podemos empezar a cantar eso? Así suavemente. Y te voy a invitar a que te pongas de pie. Y algunos de ustedes, obviamente, sí los conozco y sé lo que están viviendo. A otros no. Yo sé lo que vive mi hermano Checo. Está enfrentando su propia tormenta. Más de 2 años.
Pero aquí está. Y Jesús está con él. Sé de otros que están enfrentando otro tipo de tormentas. Y te voy a invitar a que cantemos esto desde el fondo de nuestro corazón. Porque cuando viene una tormenta, dicen que el cielo se oscurece. Y puede oscurecer. Y podemos ser rodeados de lo que no esperamos. Pero hay una verdad que no olvides. No olvides esa verdad. Él es fiel. Y Él te dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. ¿Tienes micrófono? Puede oscurecer, puedo ser